ya voy a saludar ahora oficialmente ya porque ya se está grabando. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio con la cuarta tutoría de esta asignatura 5058 y me gustaría que comenzáramos primero con si hay dudas con respecto a la tarea y con respecto pues a lo que resta, a lo que falta, porque ya no contamos con más tutorías. Les escucho. Profe, viera que para esta primera tarea está viendo, bueno, no sé si a la compañera sí la habrán abierto, pero por Mm, lo menos en mi caso, de todas las lecturas que nos subieron para esta cuarta tarea, solamente una me abrió, sí, las demás no, y sí estaba un poquillo confundida porque como aquí habla, bueno, en la tarea de, digamos, como informarse sobre las bibliotecas con un diseño universal y todo esto, y pues sí me encontré documentos por fuera, ¿verdad?, que hablan de ese tema. Pero yo tal vez se me escape algo por no tener esos documentos, digamos, que se supone que nos subieron. claro. Bien, eh, ustedes tienen que tener acceso a esos documentos. Tienen. Dime, ¿cuál fue la lectura que te abrió? Ya le digo, profe, es que aquí, Sí, porfa, para ver, para ir viendo yo aquí también, es más, voy a compartir la plataforma para hacerlo juntas, a ver cómo nos va. ok, Cuénteme cuál fue la segunda, la de Balbuena aquí tenemos Quiñones, creo que es este. el apellido. Ujú. Ah, ok, esa sí te abrió. Esa fue la única. Las otras me decía que no estaban disponibles, cosas parecidas. Ok, ok. Bueno, María, ¿vos has tenido alguna dificultad para abrirlas? Buenas tardes. A O mí me abrió solo la tercera. la tercera. Sí, Ajá, es la Inés. interesante, porque yo les voy a ser muy honesta. Yo entré a los links ahora antes de la tutoría y la tercera, este, deme, deme un segundo. La primera no me abrió. Ah, bueno, consulté a una compañera y esa compañera lo que me dijo fue que era que lo que tenía que hacer era copiar el link, o sea, no abrir el link directamente de ahí, de la plataforma, sino copiarlo y abrirlo, pegarlo directamente al navegador. Pero en el navegador lo que me da para la primera lectura es esto. ¿A ustedes les dio eso también? A mí no me abrió, profe, también me salió, digamos, la misma pantalla que está como que no estaba disponible. Bueno, eso, error indefinido. Ajá, ah, ok, ok. Bien, ahora bien, ese, este, si nos vamos, denme un segundo, por favor. Ya lo hice con el navegador y tampoco. Sí, yo lo acabo de intentar con las otras lecturas y no. Ujú. Ok, este, lo que podemos hacer es que yo me puedo ir y copiar el nombre de la lectura, establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense, copio el nombre de la lectura, me voy y abro una pestaña nueva, pego el nombre de la lectura. Esperen. Aquí estoy en Google, ¿verdad? Pego el nombre de la lectura y encuentro el documento. Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense.
Decreto 40.955. Ver ley y decreto y reglamento completo. Esta es la página justamente que no nos está queriendo abrir. Esta. No sé si estoy compartiendo esta. Esta es la que no nos está queriendo abrir, ¿ven? Ajá. Porque lo que puedo hacer, entonces me voy a texto completo. Ustedes ahí, cuando le di texto completo y se les abre la página, ¿verdad? ¿La ven? Sí. Okay. Entonces, esta es la lectura. La lectura es el establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense, número 40.955 del MEC. ¿Ok? Ahora. Denme un segundo, por favor. Si yo me vengo, ¿ves? Aquí lo que hice fue pegar el nombre, ¿verdad? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, texto completo. Ven que me manda al mismo lugar a donde me manda el link. Entonces, inclusive ustedes pueden aquí perfectamente ponerle PDF y se los manda y se los va a mandar ahí en PDF. ¿Ves? De esta manera lo podemos encontrar. ¿Nos quedó claro? Yo lo estoy buscando, profe. Vea, por ejemplo, este decreto ejecutivo 40.955 del MEP, descargar. Vamos a ver, se me da aquí. No, no es este. Debe ser que está más abajo. No sé si lograron ver cómo hacerlo. Este artículo 4. Vamos a ver. ¿Lo lograron, compañeras? Bueno, pero yo sí encontré la página. Ok, perfecto. Pero entonces ese es el documento. ¿Ok? Ahora. Sí, yo también con el nombre ya pude. Ok, ahora. Ahora tenemos este otro referentes para una biblioteca inclusiva en el CGA. Si no logramos igual encontrar el documento, copio el nombre en el navegador. Porque le soy muy honesta, yo logré bajar los documentos de esta manera, porque igual no me abrían, entonces logré bajarlos copiando el nombre. Ven, aquí está.
Aquí lo pegué en el navegador. Ujú. Aquí está el documento. Este es el documento. Documento, selecciono el documento. Referentes para una biblioteca inclusiva. Inclusive aquí está. Véalo. Lo bajé directamente del navegador. Ujú. Entonces hagan lo mismo. Profesora, ya estoy ahí, pero ¿cómo hago para descargarlo a la computadora? Ah, caramba. ¿Dónde estás? Ahí. Ustedes, donde dice, ustedes están viendo, su imagen es el documento que dice referentes para una biblioteca inclusiva en el CGA, que yo aquí lo voy bajando y viene quiénes lo hicieron y todo eso. ¿Es eso lo que están viendo? Profe, en mi caso es que a mí sí me abrió el que salía en la plataforma, entonces, bueno, yo se lo descargué en el momento. Ok, ok. Y María, ¿eso es lo que estás viendo? Bueno, vamos a hacer una cosa, me voy a devolver. María, ¿estás por aquí? Ajá, ya Ok, pude vea. descargarlo. Ah, perfecto. ¿Ves? Qué dicha. Ya lo Sí, sacamos. sí. Gracias. Ahora tenemos, no, espera. Ajá. Otra vez estamos aquí los materiales, ¿verdad? En el módulo 4, y lo que nos queda es la última lectura. Llegando a todos los estudiantes, una caja de recursos para apoyar la inclusividad de la educación. Igual lo copiamos. Es que lo estoy haciendo para asegurarme que está en el navegador. Entonces ahora de igual nos vamos para el navegador, ¿verdad? Aquí lo tengo. Es este. Y aquí dice descargar en inglés, en español o en francés. Le doy descargar en español. Y ya me abrió el documento y aquí ya lo guardo. Me avisan cuando ya lo tenga. Ya yo lo descargué, profe. Yo también. Perfecto, qué dicha. Entonces, bueno, ya tenemos los documentos que sí es cierto, estaban dando lata porque no estaban queriendo abrir, ¿verdad? Ok, ahora, pregunta. ¿Dudas sobre la tarea? De mi parte, profe, es que, bueno, yo me quedo un poquito como perdida con las instrucciones, porque, digamos, sí Ujú. entiendo que hay que buscar dos bibliotecas y conforme a esas, digamos, como destacar elementos principales y mencionarlos en el video. Pero, no sé exactamente cómo, digamos, si usted tal vez nos pueda recomendar como que algunos de esos elementos principales, ¿verdad? Que tal vez uno pueda encontrar ciertas cosas y le resta importancia a otras. Entonces, yo no sé si usted nos podría dar como algunos ejemplos. Dame un segundo, por favor, porque aquí abrí la que no era.
Voy a cerrar pestañas aquí porque si no, si no, se me hace un enredo inclusive a la hora de compartir. Ok, vamos a ver. Un segundo para irnos a la unidad número 4. Ay, cuidado. Segundo, por favor. Estamos hablando de la unidad número 4, ¿verdad? Sí, profe. Ok, listo, ahora sí ya la abrí. Bien. Ok, veámosla entonces así, pasito a pasito. Lo que vamos a hacer es un estudio de caso. Y es un estudio de caso sobre espacios educativos que atienden la diversidad. ¿Ok? Entonces, leemos por acá, leemos las lecturas asignadas y elaboro el estudio de caso. Aquí tengo el objetivo y vamos a ver los pasos. Dice, realice una búsqueda para identificar al menos 2 casos de bibliotecas en el mundo en el que se apliquen los elementos del diseño universal y las estrategias utilizadas para asegurar la inclusión. Lo que pasa aquí es que tenemos que comenzar por tener claro qué es el diseño universal, ¿ok? ¿Qué es el DUA? El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, si no tenemos claro qué es el DUA, nos va a costar un poquitito lograrlo, ¿verdad? Que bien podemos ahora, perfectamente, yo con mucho gusto, repasar qué es el DUA y qué características tienen las bibliotecas con el DUA o documentos donde tienen incorporado el DUA, estrategias de aprendizaje, todo eso que tienen incorporado el DUA. ¿Ok? Dice, grabe en audio o video los principales elementos del análisis realizado sobre los 2 casos seleccionados. Este video o audio puede ser grabado por medio de herramientas como Zoom, grabadora o video del celular, otro software que considere adecuados. El video no debe superar los 3 minutos de extensión. ¿Ok? Tercer paso, el video debe ser subido a YouTube, que el ideal es pues que ustedes puedan abrirse un canal de YouTube, que es muy sencillo de abrir. Ustedes se abren un canal de YouTube privado para ustedes, eso no tiene ningún costo. Y suben el video ahí a su canal. En caso de no conocer la forma de realizarlo, acceda al siguiente video, donde se explica la forma de realizarlo. Y ahí les explica cómo. Copie el link junto con su nombre completo y correo electrónico en una hoja de Word y suba el documento al espacio destinado para la entrega de la tarea. No se definen para esta entrega elementos de formato, eso implica que es libre, guarde el documento en formato PDF, suba el documento con su nombre completo en el lugar indicado en la plataforma. Ok, todo esto se entendió. Ahora vamos acá. Aquí estamos hablando de una búsqueda para identificar al menos 2 casos de bibliotecas en el mundo. Ok. Si nosotras nos vamos a las lecturas, un segundo, por favor.
si nosotras nos vamos a las lecturas, un momentito. Permiso, profesora, en el documento Word hay que poner introducción y conclusión o solo eso. Solo el link, únicamente el link. ¿Sí? Gracias. Quiero abrir. Bueno, denme un momento, que a veces se le mete el agua. Así. Ok. Si nos vamos a las lecturas, ¿qué vamos a encontrar en las lecturas? En la primera lectura, vamos a encontrar el decreto del gobierno donde establece la necesidad de la inclusión dentro del sistema educativo costarricense. Y eso es lo que va a venir. Esta es la primera lectura, que es lo que va a venir lo que va a venir a explicarnos para que entendamos y para que veamos un poquitito inclusive de la historia de cómo se da este establecimiento de la inclusión, ¿ok? En el sistema educativo costarricense. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no sé si recuerdan que yo en la primera tutoría expliqué un poco lo que fue la historia del proceso de escolarización de las personas con alguna condición de discapacidad y cómo iban estas personas desde la condición de no escolarización, porque eran personas con condiciones de enfermedad y con condiciones de discriminación y de todo esto, a, al enfoque actual que viene a ser el enfoque de inclusión. Entonces, aquí lo que ustedes van a venir a encontrar es esa definición y, y ese establecimiento de las reglas del juego, por decirlo así, desde el sistema educativo costarricense. Aquí no van a encontrar nombres, por decirlo de alguna manera, de bibliotecas inclusivas ni nada de eso, que con diseño universal, ¿verdad? Que es un poco lo que está pidiendo la tarea. ¿Ok? Si nos vamos a la otra, denme un momento, porfa. Ok, si nos vamos a la otra lectura, que en la orientación académica dice cuáles son las páginas que hay que leer de esa lectura, que es una lectura de 108 páginas, ¿verdad? Ok, aquí estamos en la orientación, entonces nos vamos a ver. Estas son las lecturas que incluye cada módulo. Aquí tenemos las fechas, ¿verdad? Y aquí tenemos las tareas. Actividad número 3 y la actividad número 4. Ya se me perdió dónde era que decía.
lo de el número de páginas. Yo estoy, denme un momentito, porque yo lo vi, pero no sé dónde lo vi. A ver, segundo, a ver dónde están las, aquí, módulo 4. Dice, mira, no dice. No dice, pero puedo averiguárselos. Ahora de una vez se los averiguo. Ok, pero entonces digamos que estamos en esta lectura, ¿no? Entonces esta lectura, ¿qué va a venir a trabajar? Está en francés. Esta lectura está entre las lecturas obligatorias. Déjenme ver si es que estoy llegando a todos los estudiantes, sí. Vamos a ver, ¿qué se me hizo? Me perdió. Llegando a todos los estudiantes, sí. ¿Ves? Bueno, al fin y al cabo es una lectura que está en francés. Yo por lo menos yo leo francés, por dicha, pero no todo el estudiantado puede leerlo. Entonces, pues, es pues un poquitito ahí complejo, ¿no? La parte de la lectura, de esta lectura como tal. Vamos a ver un toque. Porque yo la estuve leyendo al principio. Okay. Si nos vamos a la última lectura. Denme un segundo porque estoy otra vez cerrando. Profe, yo ahí ubiqué esa segunda lectura en español. ¿Cómo? La segunda lectura, yo lo ubiqué en español, bueno, buscándola por aparte, pero sí apareció. Ya. Ah, bueno, mejor. Yo creo que yo la bajé en francés ya bueno, ves, gracias, Catherine, excelente. Es más, voy a copiarlo, espérese. Voy a copiar de una vez ese link para bajarla en español también. Yo seguramente la bajé en francés como por la inercia, ya la costumbre de que la abrí y la vi como natural, como lógica, como parte de, y entonces la bajé en francés. Pero voy a aprovechar que Catherine no la está compartiendo el link para bajarla en español de una vez. Ok, y a la vez, perfecto, gracias. A la vez, y tenemos la última lectura. Referentes para una biblioteca inclusiva. En referentes para una biblioteca inclusiva, es importante porque aquí en esta lectura es en donde nos va a venir a decir exactamente cuáles son esas necesidades o qué debe de llevar una biblioteca inclusiva, y cuáles pueden ser las condiciones en las que yo pueda decir, ok, hay una real diseño universal del aprendizaje. Aquí lo que vamos a venir a encontrar es una serie, ¿verdad? Una serie de autores, una recopilación de una serie de autores en los que van a venir a hablarnos de
bibliotecas inclusivas, van a venir a hablarnos inclusive de investigaciones que estas personas han hecho, ¿verdad? Y que puede que nos haga referencia a algunas bibliotecas que reúnen esa condición. Por ejemplo, que dicen, en ese sentido, la Biblioteca Nacional de Colombia, como coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas en alianza con las entidades expertas, ha generado procesos de formación y sensibilización para el personal bibliotecario de la red, con el fin de promover y establecer la prestación de servicios bibliotecarios incluyentes para personas con discapacidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, una biblioteca inclusiva, ¿verdad? Que está haciendo, que está llevando a cabo acciones. Vean que, por ejemplo, tenemos curso virtual sobre atención a la población con discapacidad auditiva y visual, y así sucesivamente. Este documento nos va a facilitar una serie de insumos teóricos de diferentes personas que nos va a hablar de las bibliotecas inclusivas. Ahora bien, a mí me interesa sobremanera que ustedes tengan claro qué es una biblioteca inclusiva y que ustedes tengan claro esta parte. Un segundo. Esta parte. Cuando a mí en el documento me habla, de realice una búsqueda para identificar al menos 2 casos de bibliotecas en el mundo en el que se apliquen los elementos del diseño universal y las estrategias utilizadas para la inclusión. Esto es base. Esto es importantísimo. ¿Ok? Entonces, sí me gustaría que pudiéramos, si les parece, que veamos un poquitito ese diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? ¿Qué es el DUA? El famoso DUA. ¿Les parece, muchachas? Sí, profe. Sí, está bien. Sí. Porque si ustedes lo tienen claro, ustedes van a poder entonces hacer esa búsqueda, que inclusive es una búsqueda que la pueden hacer directamente en las bibliotecas, en Google Académico o en las bases de datos de la universidad, a las que la universidad tiene acceso, pero ya saben qué ir a buscar, o sea, ya tienen claro qué es lo que van a ir a buscar, no como con esa duda de cómo sé yo si realmente eso no es, por ejemplo, inclusiva, si está reuniendo las características del diseño universal, etc. Ok, ahora, un segundo, porfis. Este videito es hecho por la misma universidad sobre, ay, salir de pantalla completa. ¿Ah, no? O echémoslo. Su cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay subredes cerebrales
Profe, no se escucha. Gracias por decírmelo. Deme un momento. Están las redes son las que permiten Un planificar, momentito. ejecutar y monitorizar las tareas. Y el ¿Qué se tercer me grupo hizo? son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante? Sí, es que lo... Deme un momento, porfa. Ajá, ahora sí. Me avisan, porfis, yo creo que ya ahora sí. Escucha. Ya escucho. Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay 3 subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación a la información que aprendemos. Primero están las redes de conocimiento. Son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo? Ya en otras disciplinas se ha considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años 70 empieza a utilizarse el concepto de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados para ser utilizados por cualquier persona. En un edificio construido desde la perspectiva del diseño universal, se toma en cuenta la diversidad de las personas que van a utilizarlo. De esta manera se ahorran recursos, porque no se realizan agregados o modificaciones cuando la necesidad del usuario lo exige, sino que se piensa en múltiples opciones de acceso desde el diseño inicial. Las rampas o los mobiliarios ajustados son ejemplos de aplicación del diseño universal. Entonces, si cada persona accede de una manera diferente a un edificio, ¿por qué no pensar que esa diferencia se mantiene en cómo accedemos a la información en general? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST por sus siglas en inglés. En el CAST desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje. El DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por 3 principios. El primero pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo, enfocado en cómo se aprende, y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco, porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita, y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente, porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Cada principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales. Podemos decir entonces que el DUA comparte muchos fundamentos con la educación inclusiva. El CENAREC la define como un proceso continuo que se ofrece a la totalidad de la población a partir de un currículo pertinente y flexible y que reconoce y valora la diversidad humana. Además, los principios que plantea el DUA pueden respaldarse también en muchas leyes y decretos,
como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de hecho utiliza el término diseño universal y agrega que dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares cuando se necesiten. A estas dos leyes se puede agregar la Agenda 2030, que aboga por garantizar un acceso equitativo al aprendizaje de calidad, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que enfatiza en el uso de variedad de modos, medios y formatos para la comunicación. Entonces, si el DUA es tan relevante, ¿por qué no empezar a implementarlo? En el 2017, el Consejo Universitario de la UNED remitió la propuesta de una política de implementación del DUA en la universidad. Esto significa que la aplicación de estos principios y pautas serán de acatamiento en la institución. La iniciativa va de la mano con el modelo pedagógico de la UNED, que brinda servicios a estudiantes de todo el país con diversidad de intereses, capacidades, condiciones de vida y ritmos de aprendizaje, además de considerar mayor cantidad de opciones para la población estudiantil con alguna condición de discapacidad. El DUA, como enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, puede ayudar a diversificar estrategias y así fortalecer los procesos de mediación pedagógica en la UNED. Perdón, me interesa que veamos un segundito. Son 3 videitos de este índole que nos van a ayudar a entender justamente qué es el DUA. Y vean cómo ahí ese primer video lo que nos muestra es desde dónde se origina, ¿verdad? Que el DUA se origina desde la industria, digámoslo así. Luego pasa a otras, a la pedagogía, ¿no? Y viene a hablarnos entonces de cómo ubicarlo en la pedagogía. En esta última unidad vamos a revisar algunas recomendaciones para seguir los principios del DUA en la plataforma virtual Moodle. De hecho, las recomendaciones que hemos visto se relacionan con el uso de recursos y herramientas digitales. Pero, ¿es necesario utilizar este tipo de recursos para desarrollar el DUA? Con la implementación de medios digitales en espacios escolares, aquí es importante tomar en cuenta, compañeras, que aunque viene a hablar de la aplicación del DUA en la plataforma Moodle, que es la plataforma en la que ustedes reciben todas sus clases, piensen, vean qué estrategias y qué herramientas pueden llegar a servirle a una biblioteca inclusiva. Y esas herramientas que aquí vamos a ver ahorita, cuando ustedes hagan su tarea e inclusive cuando ustedes ya estén ejerciendo o si ya ejercen más bien y van a convertir esa biblioteca que está a cargo de ustedes en una biblioteca inclusiva, en una biblioteca con aplicación del diseño universal del aprendizaje. Entonces, estas estrategias que vamos a ver son estrategias que les va a servir muchísimo. Necesidad de diversificar las formas de presentar la información. Las investigaciones y estudios resultantes fueron referencias directas para formular los principios del DUA. Con el paso de los años, las herramientas tecnológicas han sido aliadas para la atención a la diversidad. Se han desarrollado prácticas promotoras de la inclusión y en general podemos decir que su uso con propósitos definidos mejora las experiencias de aprendizaje, no solo como recurso, sino como plataforma. Además, hay que recordar que son una gran ayuda en el aprendizaje a distancia, ampliando las oportunidades de estudiantes con dificultades para desplazarse, sin importar sus condiciones particulares. Entonces, ¿podríamos decir que sí es un requisito para el DUA utilizar herramientas tecnológicas? Depende. Algunas personas señalan que por su flexibilidad y las posibilidades expresivas que brindan a la persona estudiante, estas deberían ser imprescindibles.
Pero, por otro lado, desde el CAST se sostiene que aunque las herramientas tecnológicas facilitan la aplicación de los principios, se puede lograr buenos resultados utilizando métodos alternos para diversificar la enseñanza y el aprendizaje, aun si se carece de medios tecnológicos. Además, las herramientas no logran por sí solas un diseño universal efectivo. Es necesario cumplir con una adecuada programación y seguir las pautas para mejorar la vinculación del estudiantado. Tal vez, lo mejor que podemos hacer es considerar siempre los principios, para así poder aplicarlos en el diseño de los cursos. Pero ¿qué pasa si en la asignatura se utiliza un entorno virtual? Se pueden tomar en cuenta algunas recomendaciones para aplicar el DUA. Lo primero es que todos los textos utilizados deben contar con un lenguaje sencillo. También es necesario presentar la información e indicaciones en formato horizontal, evitando la escritura en columnas, además de la justificación del texto a la izquierda y un interlineado de espacio y medio en todo el documento. Estas consideraciones facilitarán el recorrido de los lectores de pantalla. El color no puede ser el único medio para transmitir información visual, y es importante evitar indicaciones que lo utilicen como referencia principal. Se recomienda utilizar solo un tipo de fuente o tratar de seleccionar fuentes similares entre sí. Es importante evitar el uso de texto en mayúsculas, subrayado y el uso excesivo del formato negrita. Siempre es importante compartir direcciones web desde un hipervínculo que le permita a la persona estudiante conocer el tipo de información que encontrará al hacer clic en el enlace. No hay que utilizar hipervínculos de forma directa en el texto. En el caso de utilizar imágenes en el entorno virtual, es importante que no contengan texto inserto. De ser necesario, es importante verificar que exista un buen contraste entre los elementos de la imagen. No es recomendable utilizar el color amarillo, ya que es muy luminoso y puede ser imperceptible para estudiantes con alguna discapacidad. Si en lugar de fotos se utiliza ilustración u otro tipo de diseño, hay que procurar que el estilo utilice trazos sencillos y gruesos, con pocos detalles. Recordemos que las imágenes deben tener un propósito y siempre deben incluir una descripción. Ya teniendo en cuenta todas estas consideraciones, podemos revisar algunas pautas para el uso de la plataforma Moodle. Lo primero es la organización del curso en la plataforma. Es importante seguir el formato de estructura temas con pestañas. Aquí pudimos observar algunas de las estrategias que podemos utilizar. Por ejemplo, ustedes van a poner unos carteles en la biblioteca o a la hora en la que van a buscar estos recursos, estas bibliotecas, estos dos casos de la tarea, van a fijarse si reúne esas condiciones de los colores, un segundo, de los colores, del tamaño de las letras, a la hora del montaje de indicaciones. Todo eso lo pueden tomar en cuenta dentro de esa búsqueda de los casos que van a tener. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you me? En las unidades anteriores conversamos de cómo el DUA puede ayudarnos a pensar el currículo de una manera más inclusiva. También revisamos los beneficios que puede traer aplicarlo en clase, así como algunas recomendaciones para mejorar el espacio en el que se imparte el curso. Ahora, ¿qué más podemos hacer para diseñar un currículo que siga los principios del DUA? Para empezar, siempre hay que tener presente los 3 principios. De esta forma, podemos pensar en múltiples materiales para incluir en nuestro curso. Esto nos ayudará a evitar la talla única, que como ya explicamos antes, no permite a ciertos estudiantes acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones. Luego es importante pensar en formas distintas de evaluar. Una buena evaluación no es solamente un producto final, sino un proceso de reflexión y mejora. Y finalmente, no olvidemos que siempre es importante pensar en cómo evitar adaptaciones o agregados posteriores en nuestros recursos o materiales. Vean qué importante lo que está haciendo, de lo que está haciendo referencia acá en una biblioteca inclusiva, ¿verdad? Ese
ese meter la inclusión desde un principio para después no tener que estar pensando en agregados. Y en el momento en que estamos hablando, bueno, en este caso está hablando de un currículo, pero piensen ustedes en todos esos materiales que son parte de la biblioteca y que cómo hacer que esos materiales tengan esa condición inclusiva. Entonces, nos sentamos a organizar los contenidos y a trabajar en los recursos. Encontramos materiales muy distintos y opciones para incluir en nuestros documentos. Pero no debemos olvidar que una parte del estudiantado requiere acceder de manera distinta a la información. Por eso es importante que tomemos en cuenta ciertos aspectos a la hora de elaborar y seleccionar materiales, ya sean documentos escritos o materiales en audio y video. Esto sin importar si están en formato físico o digital. Si los documentos son escritos, siempre hay que pensar en la claridad y la legibilidad. Esto aplica tanto para la redacción como para la presentación. Por ejemplo, es necesario utilizar un tamaño de fuente entre los 12 y los 18 puntos, ya que eso facilita la lectura tanto en pantalla como para impresión. También es importante utilizar fuentes sin serifa, o sea, fuentes simples y sin detalles recargados. Si el documento tiene imágenes, es importante que siempre incluya texto descriptivo. Si el documento es digital, es necesario incluir texto alternativo para la imagen. Esto permitirá la descripción del contenido en caso de utilizarse un lector de pantalla. Si el documento digital es muy extenso, es importante incluir un índice automatizado. Se deben emplear los estilos para indicar los diferentes tipos de título que componen el documento y utilizar viñetas y numeración para resaltar aquellos aspectos de interés o inicios de apartados, siempre procurando que las viñetas sean accesibles a los lectores de pantalla. Esto aplica también para el uso de tablas. Siempre hay que indicar el número de filas y columnas. El programa leerá el contenido en forma horizontal de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Al utilizar hipervínculos, igual que con las imágenes, es importante agregar texto alterno en cada descripción. Y cuando exista un cambio de página o un cambio de sección, es mejor utilizar el salto de página o el salto de sección en vez de la tecla intro. Si vamos a guardar el documento en un formato PDF accesible, es importante realizar todas las comprobaciones de acceso. Otra opción es contar con materiales en audio y video. Si utilizamos video, es importante que este cuente con subtítulos. Plataformas como YouTube facilitan guías de cómo hacerlo. Si el material es un audio o un podcast, es importante incluir una transcripción para brindar una alternativa a las personas con discapacidad auditiva o que incluso prefieran la lectura. Si vamos a grabar nuestros propios materiales, lo ideal es buscar espacios iluminados y con la menor cantidad de ruido posible. Teniendo estas consideraciones en cuenta, los materiales del currículo van a ser accesibles y diversos. Nos faltaría solamente revisar algunos aspectos relacionados a la evaluación. De los 3 videos que acabamos de ver, ahorita vamos a abordar otros materialitos, pero de los 3 videos que acabamos de ver, ¿cuáles creen ustedes que podrían ayudarnos? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ayudarles a ustedes no solo a hacer la tarea, sino a que ustedes en su ejercicio profesional puedan poner en práctica un verdadero diseño universal del aprendizaje en las bibliotecas? Les escucho. Para mí los 3. Ajá. ¿Y como qué elementos les podría servir? Profe, a mí me llamó la atención uno que, bueno, estaba hablando meramente de la plataforma de Moodle, pero sí se me hizo interesante, ¿verdad? Que habla de que, digamos, ahí para uno meter texto, siempre el fondo es blanco. Entonces decía no utilizar letra amarilla y eso, ¿verdad? Entonces son cosillas que uno, la verdad, no le toma mucha relevancia, pero cuando uno ve anuncios o cosas así, dependiendo de los colores, ¿verdad? En que están escritos, a veces uno se da cuenta de que como que no calza el fondo con la letra y uno no ve bien las cosas. Entonces sí me llamó la atención por ese lado y también para revisar las páginas, ¿verdad? De las bibliotecas y así.
Ujú, exacto, ¿verdad? Tal vez ustedes van a montarle a la biblioteca un manual, se me ocurre, ¿verdad? Un manual sobre el uso de la biblioteca, por decir algo, ¿verdad? Entonces ustedes en ese manual, y ya teniendo claro esto que estábamos viendo, ya pueden ir tomándolo en cuenta y entonces pueden ir montando ese manual, si es digital, con todas esas condiciones, ¿verdad? De- que pide o de características que el DUA demanda, porque esas son características que el DUA demanda. El DUA es, como lo decía lo decía uno de los videos, ¿verdad? El DUA es universal, o sea, el DUA no es algo que se le ocurrió a Costa Rica, por decir algo, ¿verdad? No, no, es universal y por ende, al ser universal, tiene características muy específicas que le vienen a aplicar a todos los ámbitos, por ser así. Entonces, perfectamente podemos pensar en utilizar justamente esas características tanto para la tarea, un poco teniendo como claro qué es lo que vamos a buscar, como para cuando yo tenga que montar una biblioteca de esta índole. Veamos, por ejemplo, esta imagen, este documento. Encuentra que hay múltiples formas de representación para justamente captar la información, ya sea por medios visuales, ya sea por medios auditivos. Ujú. Este, estas múltiples formas de representación son a las que está haciendo referencia las redes de las que hablaban en el video. Vean, por ejemplo, algunos pueden ser capaces de expresarse de manera escrita. Ujú. En otro momento se requiere más bien de una gran cantidad de estrategia. Y aquí está haciendo referencia a la red afectiva, que es el afecto o el vínculo, ¿verdad? Que desarrollamos con lo que andamos buscando, con lo que tenemos al frente, para que eso sea efectivo. Si no, definitivamente no va a ser efectivo porque no va a haber interés. Ujú. Entonces, aquí tenemos las redes. Vean lo que lo hablamos. Hablamos de la red del conocimiento, que es el qué, que responde al qué. Es el principio número 1. Y es esta red del conocimiento que aborda el principio número 1. ¿Cuál es el principio número 1? Proporcionar múltiples formas de representación. Entonces, ustedes a la hora de ir a hacer la tarea, ustedes inclusive hasta pueden decir, bueno, yo en los dos casos que encontré, se pueden observar las 3 redes que implica el diseño universal del aprendizaje. Y ustedes ahí están definitivamente demostrando conocimiento, demostrando manejo del tema. Y eso da mucha seguridad y da hasta mucho placer, por llamarlo de alguna manera, a la persona docente, ¿verdad? Tenemos la red de estrategia que va a hablar del cómo. ¿Y cuál es el principio número 2 de esta red de la estrategia? Entonces, proporcionar múltiples formas de acción y expresión, múltiples formas de cómo accionar y expresar ese conocimiento que se adquirió. Y luego
la última red es la red de afectividad, que habla del por o para qué, del por qué o para qué, ¿verdad? Que viene a hacer referencia al principio número 3, que es proporcionar múltiples formas de participación y de implicación en ese aprendizaje. Todo esto ustedes perfectamente, todo esto se puede perfectamente contextualizar en una biblioteca. ¿Ok? Aplicaciones generales del DUA. Aquí vamos a encontrar diversos, por ejemplo, múltiples formas de expresión, usar múltiples formas de expresión, entonces proporcionar las opciones de percepción, o sea, cómo para percibir los objetos, percibir los libros, percibir mapas, ¿ok? Y cómo opciones que vengan a personalizar la visualización, a personalizar la información sonora y para la información visual. Así sucesivamente, vamos a encontrar que yo perfectamente les puedo facilitar este documento. No es ningún problema. Inclusive los links de los videos que pasamos, ¿ok? Aplicaciones generales del DUA en la interacción. Se dan aprendizajes colaborativos y también en aprendizajes individuales. Se puede crear comunidades o grupos de aprendizajes centrados en intereses comunes y así sucesivamente con canales abiertos y claros de comunicación. Herramientas para la gestión del tiempo. Luego, por ejemplo, la posibilidad de que estudiantes participen en el diseño de actividades. Entonces, si estamos a cargo de una biblioteca y pensemos que no sé, que no es una biblioteca, no importa, aunque sea una biblioteca comunitaria, aunque sea una biblioteca municipal. Si yo tengo, si a esa biblioteca asiste y hace uso de ella una persona con algún tipo de discapacidad, perfectamente yo puedo involucrarle a esa persona para crear estrategias, para crear herramientas que le faciliten llegarle a la información. Por supuesto que esa formación o esa creación de un clima de apoyo y aceptación. Aquí estamos hablando de conceptos virtuales, pero de todas maneras pensemos que la evolución que vienen teniendo las bibliotecas, eso es una evolución tecnológica. Era lo que hablábamos la vez pasada sobre que yo les contaba inclusive que yo me gradué de mi carrera base en la UCR y que para llegar a buscar un libro a la UCR habían tarjeteros con fichas y ahí estaba escrito todo y usted pasaba horas de horas pasando fichitas y fichitas y fichitas tratando de buscar algo. Ya eso ya no se da ni se ve ni en las bibliotecas de universidades ni en las bibliotecas de colegios o de instituciones de primaria o secundaria, ni en bibliotecas comunitarias. O sea, estamos, desde la globalización, estamos definitivamente migrando a la tecnología. Entonces, es sumamente importante tener claras, inclusive, las características que se presentaron ahora anteriormente, hasta para el montaje de documentos, con el tipo de letra, con el tipo de alineación, con el uso de la negrita,
Todos esos, el espaciado, todas esas características que vimos en el videíto y que nos van a venir a ayudar a nosotras a montar una verdadera biblioteca inclusiva. Distintas rutinas en el aprendizaje. Si yo puedo montar distintas estrategias para llegarle a un mismo documento, para llegarle a una misma información, pues qué dicha. Ofrecer un feedback, bueno, eso es ofrecer una realimentación hacia las personas por ese esfuerzo que están llevando a cabo y todo esto. Consideraciones del DUA en documentos escritos. Ya lo vimos en un poquitito en los videos en cuanto a que por favor, estamos hablando de fuentes de documentos escritos no a mano, ¿verdad? Sino ya typeados en computadora, que no deben de llevar serifa, que son sin serifa, ¿ok? Evitar palabras reducidas. Por ejemplo, que usted puso, por ejemplo, usted puso, licenciado, y entonces puso lic. ¿Verdad? Entonces, evitar esa parte de palabras reducidas o, en su defecto, hacer aclaración. Ojalá hacer tablas de la información en lugar de cuadros de texto. No utilizar el enter para aumentar espacio entre los párrafos. Lenguaje inclusivo, guiones o viñetas para evitar un menos, o sea, para no poner una rayita cuando vamos a hacer vamos a mencionar características o qué sé yo, y las vamos a mencionar paso a paso, ¿verdad? Una a una. No vamos a poner guioncito y entonces el texto, no. Vamos a utilizar una viñeta. Hipervínculos y descripción de imágenes. Todo eso es sumamente importante de tomar en cuenta. El autoajuste, eso significa que quede centrado, sino que lo mejor es que vaya alineado a la izquierda. Aquí tenemos las imágenes separadas del texto, las autoformas, columnas elaboradas con la herramienta que trae el Word, por ejemplo. Eso, dependiendo de la condición de discapacidad, va a dificultar. Tablas sencillas que tomen en cuenta que se leen en forma horizontal. Las tablas automatizadas, bueno, de contenidos, o las viñetas y el check. Y esto es igual en lo que es entornos virtuales. Pero si ustedes en una biblioteca van a crearle un entorno virtual al estudiantado, bueno, entonces, ¿cómo se lo creo de la mejor manera para que lleve los elementos y las características que el DUA solicita? Aquí vienen justamente esas características necesarias. ¿Qué? Y bueno, este es otro videito que está incluido acá. Si ustedes se van ahora a buscar
esas, esas bibliotecas, ¿verdad? De la tarea que tienen, esas bibliotecas de la tarea, ustedes ya más o menos llevan mayor claridad de cuáles son las características del DUA, qué tiene el DUA, ¿ok? Para, para valorar si realmente ese DUA, esa biblioteca está introduciendo, está haciendo cumplir un diseño universal del aprendizaje. Un diseño universal del aprendizaje que va a llevar de manera automatizada a una inclusión. ¿Ok? Y vean que a la hora en la que la tarea dice que hable, denme un segundo para volver a abrir el documento. Vamos a ver. En el momento en que la tarea dice acá, vean, bueno, al menos 2 casos de bibliotecas en el mundo en el que se apliquen los elementos del diseño universal y las estrategias utilizadas para asegurar la inclusión. Ya aquí en estos videos y en esta presentación vimos cuáles son los elementos del diseño universal y vimos estrategias que se utilizan para asegurar la inclusión. Y vean que en la grabación del audio video que tienen que llevar a cabo, van a grabar los principales elementos de análisis realizado. Pero ya ustedes con esto que vimos ahorita de abordaje de la materia, ya perfectamente tienen una serie de elementos, de características del DUA que pueden analizar en esas bibliotecas que van a tomar en cuenta. ¿Les ayudó este material? ¿Les quedó claro? ¿Tenemos más dudas? Profe, yo creo que, bueno, con lo que usted nos mostró con el material, sí nos ubicamos un poquito más. Yo no sé si usted nos lo podría pasar, tal vez por, no sé, por el correo interno o algo así, ¿verdad? Al grupo. Ok, yo voy a pasarles esos documentos. Voy a ver si se los paso de una vez. Profesor, una pregunta. O sea, hay que buscar el nombre de la biblioteca y poner las características que tiene y por qué es una biblioteca así. Exacto, exacto. Vean que el segundo paso de las instrucciones de la tarea dice, graben audio video los principales elementos del análisis realizado sobre los 2 casos seleccionados. O sea, ¿cuáles son los elementos que ustedes tomaron en cuenta que vienen a demostrarles a ustedes y al resto de las personas que esa sí es una biblioteca inclusiva, que aplica los principios del diseño universal del aprendizaje? Ok, muchas gracias. No, con mucho gusto. Ok, entonces sí nos quedó claro. Para esta tarea, bueno, de mi parte, sí, profe. De parte mía también. Okay, profe, y yo quería saber si usted nos podía explicar un poquitito más o menos cómo, digamos, cómo va la última tarea, porque yo más o menos la entendí, pero sí siento que, no sé, como hay tantos aspectos, ¿verdad? Y tantas maneras que se puede sacar, que es como, bueno, se trata de analizar un caso, ¿verdad? De alguna biblioteca aquí del país.
pero Ajá. yo me quedé, como hay tantas maneras, ¿verdad?, de buscar la información, y no sé, si uno no la encuentra por medio virtual, tiene que ir y todo el tema. Entonces, no sé si usted nos podría explicar un poquito esa tarea. Ok, dame para ubicarme, porque ya me ubico yo aquí. Espérate, por- Estás hablando de la tarea número 3. No, profe, sería la tarea 5. Ah, de las 5. Ok, ok, perdón. Dame un toque entonces para... Ujú. Ok, la tarea 5. Bien. Ok, entonces en la tarea 5 lo que se está pidiendo es un diagnóstico de bibliotecas inclusivas. ¿Y a qué está haciendo referencia? Dice que, bueno, que nos dirijamos al sitio web del Sistema Nacional de Bibliotecas y que realice una indagación sobre los servicios que poseen para personas con alguna discapacidad. En caso de no encontrar suficiente información, puede llamar por teléfono y consultar por medio de correo electrónico. ¿Ok? Seleccionar una biblioteca pública X. Pueden ser del SINAVI o puede ser de universidades públicas. Escogen una, nada más. Ubican en el sitio web de la biblioteca los servicios que dicha biblioteca posee. Entonces, nada más es un poco, bueno, ya escogí tal biblioteca, ahora voy a ver qué servicios ofrece. Luego, dice cuáles van a ser los elementos que voy a tomar en cuenta. El acceso a las instalaciones, ¿qué tal son? La señalización y orientación dentro de las instalaciones, la presentación de la información, cómo presentan la información a las personas que hacen uso de la biblioteca. No solo cómo presentan esa información, sino cómo dan el acceso a esos servicios de información, cómo es el acceso a la recolección, la comunicación y la transmisión de información y las categorías que deben analizar en función de las condiciones que posee la biblioteca. Ok, vean, en caso de que el sitio web no dé cuenta de estos elementos, se debe realizar llamadas telefónicas, envío de correo electrónico de consulta o visita a la biblioteca. Entonces, vean que las instrucciones están siendo lo suficientemente claras en términos de que si yo soy de San José, pues trate de no escoger una biblioteca de Guanacaste, ¿verdad? Por aquello de que no logre toda la información a través de una llamada telefónica, a través de un correo, a través de una reunión por una plataforma, por ejemplo, por la plataforma Zoom, que tiene su servicio gratuito y también tiene su servicio pago, pero que puede ser gratuito, ¿verdad? Entonces, asegurémonos, por favor, de que estemos escogiendo una biblioteca a la que yo pueda tener acceso de manera presencial si es que no logro conseguir la información por otro medio. Y después de hacer toda esa indagación, pues voy a hacer un informe donde voy a consignar cada uno de los elementos solicitados arriba. Si no encuentra ningún elemento, debe indicarlo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si por ejemplo, en el acceso a las instalaciones,
En el acceso a las instalaciones, lo único que esa biblioteca tiene son gradas y son como 20 gradas las que hay que subir, ¿verdad? Y todas, bueno, y ese es el único acceso que tiene. La señalización y orientación en las instalaciones. Resulta ser que no hay ningún tipo de señalización ni de orientación para que las personas, todas, o sea, todas, las personas todas, puedan orientarse dentro de las instalaciones. Partamos y pensemos en esa condición de diversidad, ¿verdad? Porque usted dice, es que si se parte de un servicio para personas que no tienen ninguna condición de discapacidad, entonces, pues, acceso a las instalaciones está bien, ¿sí? Suben grados. Señalización y orientación en las instalaciones no lo necesitan, porque pueden llegar y preguntárselo a alguien, y así sucesivamente, ¿verdad? Y al final, una reflexión de cierre sobre elementos que podrían mejorarse para hacer que esa biblioteca sea un espacio inclusivo. ¿Ok? No sé qué duda hay con respecto a esa parte. Profesora, es que mi duda era más que todo, bueno, porque sí siento que estaba como un poquito conversado al inicio, pero así como usted ya lo explicó, ya creo que quedó un poco más claro. Es que al inicio dice ubicar el sitio web y los servicios que ofrece la biblioteca, pero ya después hablaba de tratar meramente temas de las instalaciones físicas y todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí donde Es me que perdí. aquí habla de ubicar el sitio web, los servicios que ofrece dicha biblioteca, porque puede que en el sitio web de la biblioteca vengan esos servicios, vengan descritos, ¿ya? Entonces es una forma de recolectar la información. Pero si la biblioteca pues no tiene sitio web, por decir algo, o en el sitio web no dice absolutamente nada de estos elementos referenciados, en lo que es la lectura del módulo, ustedes van a tener que utilizar pues otros recursos como las llamadas telefónicas, el correo, la visita. Ok, profe, es una pregunta. Yo pensaba utilizar, bueno, no sé si me va a dar tiempo o no, ¿verdad? Dependiendo. Un formulario en Google, por ejemplo, ¿verdad? Y en caso de que me falte alguna información, pues pedirle a la biblioteca a ver si me puede colaborar. Pero, digamos, mi idea era pegar después los pantallazos de formulario, pero sí veo que por la extensión del trabajo tal vez no me alcance para pegar eso. Entonces, no sé si nada más hago la referencia y con eso bastaría. Sí, sí, puede hacer la referencia. Además, pegar los pantallazos del formulario es es algo muy simplesco, ¿verdad? Yo sí creo, me parece muy adecuada la herramienta, podrías utilizarla, claro, y ojalá que la persona encargada de la biblioteca, ¿verdad?, te la conteste toda bien explícita, dándote bastante información. Por ejemplo, acceso a los servicios de información. Ojalá que te escribiera, bueno, los servicios de información en esta biblioteca se hacen de tal y tal manera y tal y tal cosa y y entonces te lo explica, ¿verdad? No es algo así como ponerle, ¿tiene acceso a los servicios de información para personas con discapacidad? Sí, no, punto. No. Este, y esa información que te brinden, usted la agarra y la traslada aquí, Ujú. a una Eso sí, profe. extensión no menor de 3 páginas y no mayor de 5 páginas. Entonces, me parece
adecuada la herramienta, mas no me parece, no me parece muy universitario agarrar y pegar. Ah, no, pero yo me refiero, digamos, ya a la parte de, digamos, de referenciarlo, ¿verdad? Porque sí me ha pasado en otros trabajos que me han pedido, bueno, si usted hizo un formulario, formulario, adjunte los pantallazos al final como anexos, ¿verdad? Ya después de que ya uno hizo todo el No, desarrollo. pero aquí no, aquí solo haga referencia que, es más, si quiere referencia que utilizó ese formato, si quiere, porque si nos vamos, a rúbrica, es que ustedes no están teniendo acceso a la rúbrica, ¿cierto? No, profe, parece todavía no. Sí, o sea, eso no me parece que esté correcto, pero bueno. Si nos vamos a la rúbrica, es esta. La rúbrica tiene cumplimiento de formato, cumplimiento de las especificaciones del producto. Vamos a ver. La capacidad crítica. La transversalización del enfoque de equidad, pero bueno, actualización teórico-práctica, la articulación entre la teoría y la realidad. Al final, esta es la rúbrica, que no habla en ningún momento de que usted tenga que mencionar o no tenga que mencionar por qué medio consiguió la información. ¿Ok? Entonces, por esa parte no se preocupe. Ok, profe. No se les olvide ver la rúbrica. Recién comenzando, recién abriendo el documento, ven la rúbrica para ver exactamente qué es lo que les están pidiendo. Y entonces, poder, de hacerlo conforme a la rúbrica, ¿verdad? Ok, profesora, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos llegando como al final. Voy a subirles ahora los documentos y cualquier cosa, igual voy a pasar el video a YouTube para el video de la tutoría y les estoy subiendo el enlace por si quieren, necesitan volver a ver. Está bien, profesora, gracias. Bueno, con muchísimo gusto y quedo para servirles a través de la plataforma, ¿ok? Ok, profe. Bueno, hasta luego.